Bueno, en esta suerte de introducción a la celebración eucarística, voy a seguir algunos puntos de un libro del Joseph Ratzinger, cuando aún no era papa, que es El espíritu de la liturgia, y que él seguía a su vez a un otro trabajo, que era el de Romano Guardini. El ejemplo que da sobre la liturgia, sobre el culto, es el del juego de niños. A ver por qué. Porque los niños cuando juegan tienen sus códigos, tienen sus reglas, hay signos que lo proyectan en un mundo imaginario. En la liturgia pasa algo similar. Nosotros encontramos que hay códigos, que hay reglas, que hay signos que tienen que ser interpretados. Y todos ellos nos conducen no hacia un mundo imaginario, sino hacia un mundo más real que el nuestro. Un mundo, yo diría, en el que se funda nuestra propia realidad. Es el mundo de Dios. Es el mundo que no pasa, que jamás pasa, el mundo trascendente, y hacia el cual nos encaminamos en la fe. Pero en la fe, no en una visión clara, sino en esa opacidad de la fe. Por eso, agrego, ¿no? La misa puede ser interpretada como un itinerario en el misterio de Dios, en el que nos encontramos con ese amor desmedido, infinito de Dios. Ante todo, ya lo comenté antes y lo subrayo de nuevo, la liturgia es obra de Dios, no es obra del hombre. El hombre no puede adueñarse de la liturgia, es algo que le viene dado, porque Dios es el infinitamente otro, es el absolutamente inaccesible por nuestros sentidos, por nuestros esquemas, por nuestros pensamientos. Y hace 2000 años, para venir a nosotros, tomó un cuerpo, se encarnó. Entonces lo vimos, lo escuchamos, lo tocamos, como diría San Juan, pero después de la ascensión, nuevamente, nos resulta imposible percibirlo por los sentidos. Por eso, el Señor decidió prolongar su encarnación entre nosotros en el acto litúrgico, en el culto. Es así que Dios viene ante todo a nosotros, porque la liturgia, el culto, digamos, es el lugar por excelencia de su encuentro con el hombre. En el Antiguo Testamento se aprende que es Dios quien da los códigos, los ritos, porque, de nuevo, nos viene de Él nos está mostrando cómo quiere ser honrado, cómo quiere ser el culto hacia Él, cómo debe ser. El propósito era dejarse alcanzar por Dios y poder alcanzarlo. Igualmente, eso era el Antiguo Testamento, pero igualmente hoy por la liturgia, los gestos, las oraciones, los signos, nosotros los recibimos de Dios y son transmitidos por la Iglesia. Por medio de la Iglesia, Dios se da, se deja alcanzar. Y no hay nada de arbitrario porque todo tiene un sentido. Pero aún así, todo lo que ocurre nos sobrepasa, nos supera. Y nunca podremos comprenderlo totalmente. Por eso es el misterio. El misterio de Dios que nos permite acercarnos, que Él se acerca a nosotros, pero que nunca vamos a poder terminar de comprenderlo. Y hay, además, si miramos a la historia, nuestra historia, veremos que hay una continuidad entre el ritual judío y el ritual cristiano. Así como en la continuidad hay también una ruptura, ¿no? Un cambio fundamental. Pero vamos a ver en qué. Por ejemplo, los primeros cristianos quisieron reunir en el edificio de la iglesia los dos polos de la fe judía. ¿Cuáles son estos polos? La sinagoga, donde se leía la palabra de Dios,
y el templo, donde se cumplían los sacrificios de animales. Estaban separados. Templo había uno solo, de Jerusalén. Sinagogas en distintos lugares. Hemos visto la sinagoga de Nazaret, la de Cafarnaún y en países que estaban fuera de la Palestina, ¿no? Pues en cada iglesia, en cambio, nosotros encontramos los dos polos, el ambón y el altar. El ambón es donde se lee la palabra, que equivale a la sinagoga, lo que hacen los judíos todavía, ¿no? En la sinagoga, cantan salmos, leen la palabra. Y el altar, donde ellos ya no tienen más el templo. Quedó perimido, se terminaron los sacrificios animales, porque el único sacrificio es del Cordero de Dios, de Cristo. Es el altar, entonces. Y todo el Antiguo Testamento está recapitulado, está realizado en cada misa. Porque en cada misa tenemos las dos partes. Dios nos habla, por una parte, y por el otro lado tenemos el sacrificio por el cual somos reconciliados con Dios. Es por el único sacrificio de Cristo que se hace presente. Y se hace presente en virtud de ese memorial, de ese hacer memoria, de ese recordar, que hace presente a nosotros lo que aconteció una vez en el pasado, pero lo hace presente. Por eso se habla de representación, es volver a hacer presente algo que ocurrió en el pasado, no simplemente evocarlo. Las primeras iglesias cristianas, otro punto interesante, es que estaban orientadas hacia el este. De ahí viene el nombre de orientar, eran hacia oriente. Según numerosos pasajes bíblicos, es del oriente que Cristo debe volver en su gloria. Por razones prácticas, hubo un momento en que a veces no era posible orientarlas, ponerlas hacia oriente, el ábside, digamos, que estuviera hacia oriente, hacia el este, y entonces se reemplazó la orientación, es decir, ese ir hacia oriente, hacia el este, por la orientación, entre comillas, hacia la cruz de Cristo. Es decir, el oriente nuevo fue, en la representación arquitectónica, digamos, la cruz, el crucifijo. El sacerdote presidía la asamblea dirigiendo las oraciones orientado, como todos los demás, hacia la cruz. Primero eran todos hacia el este, donde salía el sol. Y luego, donde no se pudo, ya todos hacia la cruz. Y esa forma plurisecular de muchos siglos es la de la liturgia que llamamos tridentina. Se la llama tridentina porque fue, digamos, fue la misa codificada, digamos, también fue por el Concilio de Trento, ¿no? Por iniciativa del Concilio de Trento. Y también se la llama de San Pío V, el Papa que hizo la reforma que pedía el concilio. Esa, fue codificada en ese momento, se le dieron las normas, digamos, porque en ese momento el misal romano fue ordenado para toda la iglesia latina de Occidente, excepto en algunas regiones y órdenes religiosas que tenían misales anteriores a 1570, perdón. Pero esa misa viene de muy antiguo. Son como 15 siglos casi del comienzo, casi se podría decir que es la misa original. Por eso no se la puede tampoco, hay que respetar esa tradición, respetarla porque tiene un pasado más que noble. Son más de 15 siglos, una liturgia que dio tantos santos al mundo. Entonces, a veces
se ha ido muy lejos en este tema, ¿eh? Y sobre todo hay que decir que no fue obra del posconcilio, pero no fue propiamente del concilio. Para algunos fue una consecuencia del concilio, para otros no, porque es una ruptura, porque el documento conciliar, la Constitución Sacrosanctum Concilium, no tiene nada que ver con eso, al contrario, incluso habla de ni siquiera las lenguas vernáculas, ni siquiera de eso. Bueno, vamos a detenernos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.